CD. 2, 1, on. Bueno, estamos acá en nuestra, no me acuerdo qué número de entregas es esta, quiero decir que es 4, y es 4 efectivamente, de mi podcast con Fidel, que es el mejor podcast del mundo. Y ahora voy a introducir a Fidel, que después él se va a introducir solo. Y vamos a hacer algo muy divertido que ahora Fidel les va a contar, porque él no lo quiere hacer en el fondo. Y yo lo voy a disfrutar mucho. Bueno, soy Fidel, soy recientemente biólogo y hoy me toca defender la postura de que necesitamos cierta dosis de fantasía o de pensamiento religioso, pensamiento mágico para mantener nuestra vida organizada o nuestra sociedad unida, ¿no? Que fue un poco lo que intenté defenestrar la semana pasada. Bueno, ojalá que esa soberbia se te vaya a lo largo de la conversación. Vos vas a tener que defender esa postura, así que bueno, empecemos. Si ya que vas a hacer tipo el Stroman, lo voy a hacer yo también de tu postura. Dale, me pongo en modo tipo hipster del 2022 que cree que nada vale la pena salvo tipo, no sé, Silicon Valley. Bueno, voy. Explícame, ¿por qué carajo tendríamos que necesitar una, un libro que escribió una persona, obviamente, porque es obvio que lo escribió una persona, básicamente diciendo, che, loco, Dios me dijo que nosotros somos lo más, así que nada, cumplan todo lo que digo yo, porque me lo dijo Dios? ¿Qué valor puede tener eso en la actualidad? Sí. Creo que los seres humanos somos máquinas que buscan sentido y que buscan, o sea, yo sé que últimamente está muy de moda usar las historias, ¿no? Como que todo tiene que tener una historia, todo tiene que ser guiado, como una empresa, marketing, no sé qué, y que tu producto tenga una historia atrás, ¿no? Pero creo que hay algo real atrás de mucho de ese boludeo de moda, que es que los mitos y las historias que contamos son parte esencial de cómo somos. O sea, en el momento en donde no tenemos nada que hacer los sapiens y nos sentamos todos alrededor de una mesa o un fuego o un lugar random, o sea, si está oscuro y no tenemos nada que hacer, nos ponemos a contar historias. Y en esas historias que contamos, buscamos darle sentido a lo que estamos haciendo. Ese acto hacia los demás creo que es el mismo acto que tenemos en nuestra cabeza cuando nos quedamos en silencio o cuando incluso cuando estamos haciendo acciones. Creo que muchas veces nuestro cerebro, esto es una opinión, ¿no? Pero nuestro cerebro a posteriori de que nosotros hagamos algo, inventamos una historia de por qué por qué hicimos eso, ¿no? Como que si entras a una habitación y te olvidaste por qué habías entrado en esa habitación, se te va a ocurrir algún motivo por el cual entraste. Eh, pues ese es el ¿Por qué motivo decís que original es, o no. por qué decís que es una opinión si sabes que está comprobado eso? Porque no tengo la fuente chequeada y no quiero, no O quiero sea, tirar. ahora que estás cumpliendo el papel de la persona que defiende la religión de la nada, tipo, todos son opiniones, ¿no? No puede haber No, una no, 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 cita. no, no es la idea, pero no quería decir algo que no estuviese chequeado. Está Pero, chequeadísimo, boludo. Empezó con los experimentos de Dalmacio y tipo se recontra archimega replicó. ok, bueno, está chequeado Lo entonces. que me da bronca es que lo sabés, yo sé que lo sabés. No Pero estás bueno. seguro. Bueno. ¿Y por qué no ya que tenés vos y tus amigos religiosos, ya que tenés esta obsesión con la historia, y ya que la ciencia demostró que hace que todo sea mejor, ¿por qué no podemos buscar una manera científica de generar historias que tengan ese valor sin tener que recurrir a fundamentos metafísicos y comprobables? O sea, por más que vos me defiendas la utilidad de la estructura de la historia para cómo estamos hechos, ¿por qué no nos podemos quedar con la utilidad de la estructura de la historia sin ese contenido tan reprobable bueno, justamente desde lo ético, pero de lo moderno ético, el tema del feminismo, el racismo y todo eso? O sea, ¿por qué tenemos que tener el contenido de las historias de hace 5.000 años? No entiendo esa relación. Y creo que por un lado es porque hay una construcción lenta y en el tiempo es como si fuese una especie de formación geológica, como se van armando las historias que tenemos, ¿no? No, digo,
no podés sintetizar una historia en un laboratorio y, o sea, probablemente podrías hacer muy buenas historias diseñadas, como ves, por ejemplo, el caso de Marvel, que son películas armadas por 50 tipos encerrados en una habitación 3 años para que tengan exactamente la dosis necesaria de acción, de amor, de romance, de amistad, de no sé qué. Pero a pesar de todo eso, no resuenan de la misma manera que la mitología o que muchas historias clásicas o historias que fueron eh, manteniéndose en la memoria humana a través del paso del tiempo, ¿no? O sea, vos vas a la Divina Comedia y hay algo ahí particular de esa historia que no sé si lo podrías replicar en un ambiente aséptico y decir como, bueno, sacale todo, el paraíso, el infierno, no sé qué, los pecadores, los problemas que tiene Dante con, no sé, los no creyentes o sí, los herejes, los que no sé qué, y create una historia que sea igual de bella, pero sin toda esa simbología religiosa. No sé si es posible y además no sé si querrías sacarle esa simbología religiosa, porque es parte de lo que hace la belleza de la historia. No tiene, sería como una especie de belleza soviética, ¿no? Que todo tiene que cumplir una función. No tiene, no es bello porque sí, sino que es como bello para algo más, ¿no? Eh, y el arte lo que tiene de particular es que muchas veces no es una especie de arte comprometido para algo más, no tiene que ser trascendente, no tiene que tener eh, una razón de ser más que sí mismo. Y el arte religioso en particular, ¿no? Es como una especie, la trascendencia está en que está abocado a Dios y eso lo explica per se. Todo bien, pero de la nada sos la persona más religiosa del mundo. Eh, a ver, pero entonces, según tu criterio, no debería haber arte que le llegue tanto a la gente si no tuviera tipo una temática religiosa. Y yo creo que la música, el cine, la literatura, qué sé yo, o sea, hay gente que está loca, hay gente lit que está loca, que llora, que se tatúa, que flashea. Digo, el arte claramente sí, el arte moderno, más ateo, sigue tocando esa fibra, me parece. Entonces, ni siquiera creo que esté eh, intrínsecamente ligado el tema de lo religioso a esa llegada emocional. Y además, o sea, eso por un lado me gustaría que me lo respondieras. ¿Por qué no podríamos, de nuevo, como te pregunté con la historia, por qué no podríamos tratar de mantener viva esa llegada del arte sin tener que seguir reactualizando contenidos de hace 5.000 años? Y también, ¿qué es esta obsesión que tienen con que la religión cumplió una función de, no sé cómo decir, de arquitectura comunitaria? Es que como que da la impresión a veces, escuchándolos a ustedes, los enfermitos de mierda, da la impresión de que sin la religión la sociedad hubiera quedado una suerte de anarquía tipo tribal en la selva donde todos nos mataríamos y estaríamos usando hojas de parra para taparnos la verga o la concha y nada, no entiendo tampoco de dónde sale eso y ni por qué tendría que haber sido así. Creo que están buscando una correlación donde no hay suficiente para decir que la hay. Simplemente existió la religión y el humano logró trascender lo más que pudo la violencia más inmediata y no sé por qué tenemos que afirmar que una cosa tiene una correlación tan seria con la otra. Mm. Sí, por lo primero y del arte más actual, que es como una especie de arte ateo, o que no necesariamente es religioso. Hay, ay, no me puedo acordar el nombre ahora, es un autor alemán que escribe después de la Primera Guerra Mundial y menciona esta cosa de la desacralización del arte, ¿no? Como que ya la obra de arte no tiene un lugar en particular, como cuando empiezan Estás a poder... hablando de Walter Benjamin. Walter Benjamin, Es exactamente. yankee, creo. Yo también flashé que era alemán durante 5 años de mi vida, pero aparentemente era yankee todo este tiempo. Ok, ok. Bueno, Walter Benjamin, y que menciona cómo el arte en cierto punto pierde algo cuando abandona la Ah, no, estatua. es alemán, es alemán.
¿Es alemán? Ok. Eh, cuando se Se murió en pierde España, perdón. Sí. con claro, sí, con la guerra civil. Em, eh, el arte pierde algo cuando se lo separa del templo, ¿no? Como que cuando deja de estar en el lugar sagrado y pasa a ser un producto de masas, el arte pierde esa calidad, esa cualidad trascendental y pasa a ser un objeto más, ¿no? Como que el CD de Spinetta es igual que el bolígrafo, como que se puede producir en masa y da igual, ¿no? Entre uno y el otro. No hay una especie de acto sagrado de ir y escuchar la música en el templo y transportarte con tu comunidad y demás. Y que todas esas pequeñas cositas que las recuperamos, quizás en un recital o escuchando algo con amigos o cuando conseguimos algo de muy buena calidad, lo tiene el arte religioso y no lo tiene el arte eh, ateo, por así decirlo. De hecho, creo que es una experiencia muy común. A ver, si uno no es religioso tampoco la va a tener, ¿no? Pero si uno va a un museo y entras a la sala de Renacimiento italiano, de no sé qué, y tenés 42 cuadros de Cristo uno al lado del otro, todos más o menos del mismo estilo, y claro, no tenés el efecto que tendría ese cuadro en el medio de una catedral iluminado solo con luces de vela, con los vitros, y, o sea, hay una cosa de lo sagrado y del lugar, la locación y el sentimiento que crea que es muy particular. Y para mí, yendo a la segunda parte de lo que decís, eh, eh, esas instancias de historias religiosas fueron muy importantes en muchas sociedades porque es una forma, es como el relato oral, es una forma de contar quiénes somos, ¿no? Y de crear esa cercanía y esa comunidad de personas. Dice, bueno, él es un cristiano, igual que vos, ¿no? Entonces, al pertenecer a este mismo grupo humano, tenés historias en común, ideas en común, que vos vayas a donde vayas, podés hacer una referencia al Evangelio y esa persona te va a entender y vas a tener una especie de moral compartida vas a buscar las mismas virtudes y huir de los mismos defectos. Entonces, en ese sentido, las historias más antiguas te permiten esa construcción de una moral compartida de base. Entonces vos, es un poco la sensación cuando uno se encuentra a alguien de su mismo país, quizás el Estado-Nación quiso cubrir ese lugar que después no pudo cubrir la religión, que es yo estoy de vacaciones en Brasil y escucho a un argentino, digo, un argentino. Y si yo saliese acá a la calle y escucho a un argentino, y sí, qué sé yo, me chupo un huevo, ¿no? Digo, somos todos argentinos acá. Es relevante el otro y lo que comparto con el otro según el contexto. Entonces la idea de que si yo me encontraba un cristiano en el medio de el Cairo en 1600, era relevante. Hoy en día, bueno, Occidente es mayoritariamente cristiano, bueno, más o menos, ponele. Hoy en día esa idea ya se difuminó, ¿no? Cuando todo el mundo llegó a ser cristiano, dejó de ser un elemento distintivo. Simplemente era esa moral compartida de base y esas historias compartidas. Te reescuché. A ver por dónde te voy a entrar. Lo sagrado, eso. Eh, Dado todos los estudios que hay sobre la dimensión de lo sagrado, a mí me gusta mucho Jonathan Haidt y todo. Bueno, Ariano a mí no, porque ahora soy un ateo estúpido. Pero a gente como vos supongo que le gusta mucho Jonathan Haidt y todos los estudios que se hacen sobre esta, este lugar que la cabeza humana evolucionó para tener de lo sagrado, que tiene que ver con tantos módulos del cerebro que tienen que ver con la higiene, con el rechazo, con lo puro, con lo impuro, y qué efecto tiene lo sagrado a nivel societal, a nivel comunitario, y qué consecuencias tiene contar con esa dimensión a la hora de hacer una constitución, a la hora de hacer
un manual de conducta a la hora de hacer signaling, como decías vos, encontrarte otro cristiano y poder reconocerse como cristianos porque hay un montón de signals que se mandan. Bueno, yo como judío tengo la circuncisión hecha. Entonces, no hay más signaling que esa, No creo digo. que no andabas mirando, mostrándola por ahí. Bueno, pero en otros tiempos, que te paraba un policía en una parte medio picosa, te agarraban en Berlín en el 41 y el policía te bajaba los pantalones y no tenés carpa. Si no, no soy judío y de la nada estás ahí con el dobladillo hecho y ya está, boludo. O sea, estás en pija. Y era un riesgo, es un riesgo tener una marca así medio Harry en la frente, pero la pija es un montón. Y digo, la misma, pero esa más o menos la misma línea que te vengo trayendo hasta ahora. ¿Por qué no podemos? Y yo creo que de hecho no solo podemos, sino que lo hacemos. La pregunta sería en todo caso si la religión tuvo algo que ver y hay una correlación de nuevo obligada entre eso, fue nada más una anécdota. No sé si alguna vez fuiste a un camping medio hippie, estuviste en una ronda medio hippie de gente tocando música de mierda y todos así con esa postura, viste, súper solemne, respirando profundo, viste, medio meditando y decís, por más cringe, porque es bastante patética la situación, por más cringe que te dé, se está respirando una atmósfera sagrada. Entonces digo, de nuevo, teniendo en cuenta la utilidad que tiene esta dimensión de lo sagrado, de nuevo, empíricamente medida, todo, bla, bla, bla. ¿Por qué hay que ligarla a los contenidos puntuales de la religión? ¿Por qué simplemente no podemos decir, ok, nos sirve tener una dimensión sagrada como individuos y como comunidad, nos sirve para poner ciertos valores en cierto lugar y que sean más difíciles de corromper? Como decía la semana pasada cuando estaba sentado en tu silla, anda a hablar mal de la democracia en cualquier lugar y la gente no va a tener una respuesta racional. No te va a decir, che, está bueno lo que decís, pero la verdad me parece que no es por ahí. Te van a mirar con cara de sos un monstruo, volvé tipo a tu basement y encadenate. Eh, entonces, ¿por qué aceptar que la dimensión de lo sagrado cumple una función socializadora y útil tiene que sí o sí significar que me tenés que esmaguelear, que me tenés que contrabandear a la religión en el mismo paquete? ¿Por qué no los puedo separar y simplemente decir, bueno, como máximo le agradezco a la religión por haber participado en la consagración de esa estructura de sacralidad, pero ya no te necesitamos, rey, ya está? Mm, claro, Lo peor pero es que estás re de acuerdo seguro con lo que dije, pero no lo podés decir. de vuelta entramos en el terreno de si estas son decisiones que se pueden tomar en un laboratorio de forma escéptica, ¿no? Es decir, bueno, barramos de un plumazo la religión o las creencias que las personas consideran sagradas. Así como vos no podrías de la noche a la mañana eliminar la confianza que tiene la gente en la democracia o en la justicia, que son como sentimientos ya muy viscerales, no creo que porque un estudio diga que empíricamente la religión no nos es útil, mañana salgamos a quemar Biblias. Eh, no creo que sea un camino directo en todo caso. Y si siempre vamos a tener algo sagrado y si siempre va a cumplir una función social, digo, quizás no es la religión actual, digo, las religiones fueron y vinieron, ¿no? Hubo varias religiones que se fueron dando a lo largo del tiempo, fueron evolucionando y fueron cambiando y que el espacio que ocupan ciertas religiones hoy pueden ocupar las otras religiones mañana. Quizás esas religiones del mañana estén más cercanas a los valores de la sociedad actual. ¿Y qué definirías vos como religión? O sea, ¿cuáles son los ingredientes que una religión tiene que tener para ser considerada como tal? Y la verdad que, no, o sea, no, no sabría definirlo en un punto. O sea, Vamos a hay una... buscar, mientras voy a buscar la definición. Quiero ver Dale, cómo la define la para, academia. claro, hay una especie de creencia en una fuerza mayor, ¿no? En una especie de orden más grande que el orden de los humanos, de la naturaleza. Eh, Pregunta, ¿qué velocidad de transición crees que haga? ¿Qué velocidad? Y una media. Una media, bueno. Ahí va. Ahí va.
Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio. ¿Quién hizo esta verga? Que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. A mí no me satisface para nada esta definición, ¿eh? De hecho, pone como ejemplo la religión budista y la religión budista no tiene Dios. Mal. A menos que la divinidad lo llames a la rueda esa de las cosas que... A ver qué dice Wiki. Suele definirse como un sistema... Uy, mi garganta, man. Como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas como visiones éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan a la humanidad elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente la religión, Bernard Lonergan se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo, a través de las cuales, muy mal puesta esa coma, a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Man, no dice nada esta definición tampoco, ¿eh? Estamos encontrando un loophole. Nadie la sabe definir. y es creo que Bueno, vamos a pasa ver. mucho cuando, o sea, es demasiado abarcativo, porque si quieres comparar a cualquiera de estos sistemas de creencias, Ahora vamos con otra cosa entonces. Vamos a ver la historia. Creo que igual viene de religar, algo así. unir Sí, con intensidad. esto, unir con intensidad. A mí me parece que va más por acá la cuestión. Por eso es que siento que los contenidos más sobrenaturales no tienen una necesaria adjudicación, como, o sea, no son una condición necesaria para que haya religión. Pero Tiene, no veo religiones que no hagan, o sea, no necesiten de lo paranormal o de lo sobrenatural. no, bueno, está bien, pero si yo de la nada te digo que, a ver, de nuevo, bueno, saliendo de la democracia, que ya lo dije 15 veces. De nuevo, boludo, anda a un círculo hippie a hablar de los temas que están de moda. De, si querés, mismo hoy en día yo creo que hasta algunas, en ciertos grupos, yo creo que algunos clivajes socioculturales están adquiriendo medio... A ver, como voy a decir, me voy a meter en un terreno espinoso, así que voy a tratar de usar las palabras correctamente. Yo creo que una de los indicadores de que estamos lidiando con un fenómeno de naturaleza religiosa tiene que ver con esta dimensión de lo sagrado. Y uno puede ver la dimensión de lo sagrado muchas veces a través de las reacciones de la gente. Si la gente se siente muy zarpada respecto de algo, probablemente estemos en la dimensión de lo sagrado. Yo creo que, por ejemplo, hay algunos clivajes socioculturales como raza, comunidad LGBT, digo, para el espectro de izquierda, ¿no? Para la derecha no puede ser el aborto, lo que vos quieras, pero vamos con el espectro de izquierda, y creo que es el que tenemos más cercano nosotros a nivel social. Hay reacciones que son desmedidas, boludo. O sea, tal vez te puede pasar que mandás un meme de Michetti jodiéndola porque está en silla de ruedas. La mayoría se va a reír, a lo sumo alguno no se ríe, pero mandás algo con un chico down, de nuevo, repito, estamos dentro del espectro de discapacidad, me estoy riendo, y te van a recontracancelar. Digo, ¿cuál es o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay un problema inherente con la discapacidad? Creo que no. O sea, o al menos se cancela si el que sufre la discapacidad es el enemigo, o sea, que no, claramente no es una indignación con la discapacidad. Tal vez es una indignación con burlarse del débil, con burlarse del impotente, del afectado. Y me parece que esa super sensación de justicia y de protección es una de las dimensiones sagradas de la centroizquierda hacia la izquierda. Entonces, por eso digo, uno mediante las reacciones y un poco de fine tuning a la hora del control de las variables, puede ubicar cosas que están sacralizadas en distintas tribus o grupos. Y me Mm. parece que eso, para al menos a mí, esas son las condiciones necesarias para hablar de religión. Un grupo con un código de normas sacralizadas y un método de enforcement y de signaling, un método de enforcement para garantizar que eso se ejecute y se controle, que puede ser peer pressure,
hace la enforcement. No tenés que tener un ejército. Puedes tener nada más gente que te mira para el culo, te deja de hablar o te exilia si no lo haces. Y el signaling, o sea, algún tipo de uniforme, algo que transmita rápidamente la pertenencia. Yo creo que hoy en día, en el 2022, eso alcanza para definir la religión. Si me voy a tener, no a la definición histórica, de decir, bueno, religión es toda aquella cosa que hace mucho tiempo conocemos como religión. O todo aquello enfermo que dice yo creo en algo sobrenatural. Porque entonces para eso, bueno, la astrología es religión. Claramente la astrología no tiene ningún tipo de fundamento, hay un montón de gente que cree en eso y no se sienten religiosas. Y de hecho, no tienen tanto signaling y tanto enforcement tal vez. Habría que ver desde dónde queremos agarrar la definición de religión. Para mí lo más importante de la definición de religión es esto de un grupo con una dimensión sagrada clara y un grupo que está dispuesto a defenderla y sostenerla y hacer sacrificios por su trascendencia en el tiempo. Para mí va por ahí. Sí, o sea, no sé si te acompaño del todo con la parte de que la astrología no, para mí tiene un componente religioso en el sentido, y también tiene sus vacas sagradas. O sea, si vos a alguien que cree en la astrología le decís, no, esto es una pelotudez, que crees que la partera que te asistió cuando naciste tuvo más efecto gravitatorio en vos que Júpiter. Qué lindo que digas ese argumento. ¿Podemos decir on the record que la astrología es una pelotudez? No sé, es tu podcast. Yo no creo en la astrología. Yo quiero decir, hoy mira, estoy con COVID. Es el 20 de enero del 2022 a las 8:29 pm y digo al mundo, la astrología es una pelotudez. Que quede archivado que yo dije eso hasta el día que me muera. Listo. Pero siento que acá se están empezando a desdibujar los roles. Sí, mal, yo no debería haber dicho eso. Pero creo que si vos definís lo religioso como toda acción, todo grupo humano que tenga algo sagrado, entonces la mayor parte de la gente Sí, ¿sabes tiene... qué? Me di cuenta que flasheé, ahora que lo está diciendo, sí, di una definición muy amplia que se aplica a la ideología, a la política en general, a todo, como que me fue al Vos, carajo. vos podrías decir, en Rusia, en la Unión Soviética, hace no tanto por bajar el cuadrito de Stalin, te pegaban un tiro. Es Para que mí ahí un hay... poco igual iba por ahí. Para mí eso es comportamiento religioso, eso voy. Sí, o esto en Estados Unidos, que es más una bandera, y vas preso. Entonces ahí hay como algo, pero ahí yo no estoy del todo de acuerdo con vos con que no necesita algo sobrenatural, porque sí, yo creo que el componente sobrenatural ahí está disfrazado, en el sentido que eso es algo que un ser humano no puede hacer. Entonces es una especie de sobrenaturalidad inventada. Es decir, eso a vos como persona no te corresponde. No te corresponde hacer ese chiste, no te corresponde con una bandera, no te corresponde bajar el cuadrito. Entonces son actos humanos que están prohibidos. Entonces pasan al ámbito de lo sobrenatural. Es como, eso no sucede, de eso no se habla, eso no puede pasar. Y si vos sos un transgresor y manchás lo sagrado, tenés que ser castigado de forma acorde. No siempre el castigo es excesivo, ¿no? Como es la cultura de la cancelación ahora, por ejemplo, que decís algo fuera de lugar, que podés estar bien equivocado, o sea, podés decir una barbaridad de verdad, ¿no? Pero hay que ver si es equiparable decir una estupidez con que te caiga un ejército online de gente a bardearte durante días y después te borren de la faz de la tierra. No, igual es verdad que, bueno, durante mucho tiempo se usó el castigo ejemplificador porque muchas veces el castigo ejemplificador es un reconocimiento de impotencia por parte del poder. Muchas veces el castigo ejemplificador es como decir, mira, man, me está costando hacer enforcement. Así que cada vez que encuentre a alguien, lo voy a torturar durante 2 días en la plaza como para intentar disuadir lo más que pueda. Porque de hecho, bueno, Foucault hizo un estudio muy bastante puntilloso de vigilar y castigar sobre la historia. Bueno, en Francia, que vos sos medio fan de Francia. Sí. Foucault muchas veces se diferenció de varios de la escuela que él mismo formó. Porque Foucault, si algo no se le puede criticar, es la parte empírica. El chabón la data la tenía y la estudió. Además de ser la verdad que un excelso escritor. O
sea, independientemente de lo que dice, es de la gente que mejor escribe que yo he leído. Es muy bueno escribiendo. O al menos su traductor es muy bueno traduciéndolo, porque es muy divertido de leer. Eh, el chabón decía que para él el rasgo de la modernidad era el control de la natalidad. Que la modernidad, mediante la técnica y la tecnología, cambió el paradigma del castigo ejemplificador y un poco la ciencia de la muerte, la ciencia de dar muerte, que como te decía recién, hablaba de un estado lagunero, de un estado tosco, o tipo un estado gigante y con poca penetración territorial, que necesitaba del ejemplo para disuadir. Y él dice que con toda la técnica, ya el siglo XIX, el siglo XX, entran con un estado que quiere el acta de nacimiento, que quiere el acta médica, que quiere la escuela pública, o sea, que quiere información para operar sobre la vida, que no es un Estado que solo aparece para cobrar impuestos y para dar muerte, como ejemplo. Es un Estado que le importa más exprimir al vivo porque se dio cuenta que tiene los medios para hacerlo. Cuando un poco le explica, y que ahí viene todo el estudio que él hace de cómo ahora los infractores, en vez de querer mostrarlos en la plaza, los queremos esconder. Y por qué aparece la cárcel, el loquero y todas esas instituciones para invisibilizar al distinto, en vez de mostrarlo como diciendo, man, si sos uno de estos, esto te va a pasar. Pasa un poco a ser el mundo que vos narrabas recién de los religiosos, pasa a ser el mundo de esta es la normalidad y las desviaciones las voy a ocultar, si las puedo corregir las reinsertaré y si no las ocultaré para siempre y acá no pasó nada. Eh, y es interesante eso porque la religión en su apogeo operó más en la parte del castigo ejemplificador. Y de hecho es una buena teoría pensar en la religión como una suerte de improvement de la capacidad de policing, o sea, como una suerte de anexo al Estado. Bueno, de hecho, yo creo que es anterior mismo al Estado, pero no importa. Es una suerte de complemento que funcionaba más como la Gestapo en la Alemania nazi. Como un sistema de super lealtad, de super delación, que complementaba a lo que sería nada más el poder físico de la policía. Es una linda teoría eso. Para entender un poco el rol de la religión eso, el rol de la religión en la socialización. Para mí ese es el ángulo más interesante de la religión. Es decir, ¿qué hay de la religión que permite o permitió, si fue condición suficiente, necesaria o si no tuvo nada que ver, en que los humanos puedan ponerse de acuerdo en qué carajo quieren para una o dos generaciones? Si realmente hacía falta circunscribir esa necesidad en una super dimensión, tipo super sagrada, y que el enforcement sea directamente divino. eh, y si eso era, si fue necesario ese recurso o si fue una anécdota, porque según como ahora voy a salir un poco de mi personaje de abogado de los ateos, porque si no un poco, boludo, lo que se está planteando acá es, hubiéramos llegado de cualquier forma al lugar donde llegamos y la religión en cualquier caso nos involucionó durante milenios. Me parece rara. Tipo, mismo desde la lectura medio de Guillermo de Ockham, de la navaja que a vos te gusta hacer, me parece la explicación más cara. Es decir, la religión involucionó este proceso y llegamos acá pese a la religión. Como la religión fue un fenómeno universal que se dio independientemente en todos lados. Claro. Sí, o sea, yo también yendo de vuelta a la biología, o sea, entiendo la universalidad de la religión en esta cosa que tenemos de ver donde no hay, o sea, que biológicamente, desde el punto de vista de selectivo, te conviene pensar que en los arbustos que están atrás tuyo hay algo que se movió efectivamente, porque si respondes por demás, el costo energético es muy bajo, si respondes por de menos, te morfaron y bueno, chao, no dejas descendencia. ¿No? Entonces, entiendo que los humanos tengamos el cableado armado para ver cosas donde no hay. O sea, pones a cualquier eh, persona enfrente de la oscuridad y a menos que esté muy segura de sí mismo, no le encanta. Digo, no es la mejor, no es la situación que más nos gusta. Tenemos que estar como muy seguros pasar a las noches de ahora, ¿no? Que son noches sin oscuridad. En Buenos Aires vos
podés andar por la noche sin en ningún momento quedarte a oscuras. Eso es algo relativamente nuevo. Quizás por eso para nosotros es difícil entender esa forma de pensar, pero hasta hace no tanto, todas las esquinas no sabías qué te podías encontrar del otro lado. Entonces, frente a esa situación de cazadores-recolectores que están en un mundo donde la noche es invisible y hay ruidos que no conocen y hay cosas que no pueden explicar, me parece lógica la aparición de la religión y me parece lógico la idea de unir esos fenómenos mágicos con las historias que tendemos a contarnos, porque creo que ambas situaciones se dan en simultáneo, ¿no? Esta cosa de estar sentado alrededor del fuego con miedo de lo desconocido que queda fuera del grupo, contando historias, entonces veo un cóctel perfecto para que se generen historias religiosas, que den esa cohesión de grupo alrededor del fuego. Después, yo no negaría el rol que jugaron a lo largo del tiempo. Quizás lo que empezaría a dudar es si ahora los resabios que quedaron religiosos no están convirtiéndose en partes reaccionarias de nuestra sociedad que están siendo un ancla al pasado. Puede ser para bien o para mal, no sé. Creo que muchas veces es para mal, sobre todo desde el punto de vista de, o sea, esto que habla Green en Moral Tribes, ¿no? Que es que te puede construir una moral demasiado rígida que en un mundo donde las tribus se mezclaron todas, no permita que ese sentimiento intertribal se dé adecuadamente. Es decir, ¿qué pasa cuando la moral de tu tribu es destruir a la tribu ajena o no respetar a la tribu ajena? Que eso lo tiene mucho el orden religioso, que es al que está por fuera de nuestra historia, es el enemigo. Entonces, con ese atavismo que quedó, quizás es problemático quizás no, es problemático y crea ficción en el día de hoy. De vuelta, no se trata de negar el potencial de unión que tuvo antes, a pesar de que esa unión muchas veces fue gracias a sangre y a quilombo, pero hoy en día ya no funciona ese método, creo. Te voy a mostrar algo antes de hacerte la pregunta porque me hiciste acordar. Voy a hacer un mini detour. Primero y principal, creo que este es el próximo libro que voy a leer. Y te lo quiero mostrar para ver si lo leíste o si te interesa. Brett Weinstein es un biólogo que tiene un podcast. Es amigo de Jordan y Sam y todos esos. Tiene un hermano que labura más con matemática. Y con la esposa escribieron este libro que es A Hunter Gatherer's Guide to the 21st Century. Y estaba escuchando el otro día un podcast que hizo Jordan con la esposa y con él. Y decían algo que me hiciste acordar recién, por eso de buscar el libro. Decían algo que me resultó interesante, que era, en un momento estaban hablando del sueño. Y Jordan dijo algo que lo dijiste vos recién y que yo no había reparado. Es muy nuevo para nosotros que haya luz de noche. Hay que ver qué efectos tiene en nosotros eso. Y Jordan estaba hablando de eso y dije, mal, boludo. Tipo, nunca me lo había puesto a pensar. Es muy brusco el cambio. A nivel todo. Yo, de hecho, creo que cada vez estoy más adicto al celular. Yo no uso Instagram, para que te des una idea. Mi adicción al celular es totalmente random. Es tipo scrollear Reddit, ver YouTube, tipo rabbit hole de YouTube, jugar juegos en el celu con YouTube de fondo. Y es muy loco, boludo, porque es verdad que de mis horas de sueño, cada vez más estoy totalmente... O sea, yo me levanto a mear, aparte yo laburo para España, que son 4 horas menos, entonces muchas veces me levanto a mear tipo 7 de la mañana y tengo un audio de 1 minuto y medio de mi jefe y me empieza a dar ansiedad a ver si es algo importante y no me puedo volver a dormir hasta que no lo escuche, entonces me tengo que escucharlo, ¿entendés? Y a veces responder antes de volver a dormir, como un montón de cosas que son un montón tal vez para nuestros cuerpos y nuestras mentes. Ahora volvemos al tema de la religión, pero vos como biólogo, ¿qué onda eso, boludo? ¿Qué va a pasar? Hacete unas predicciones locas.
A mí me encanta el tema del sueño. También un día podemos hacer episodio autobiográfico. Siempre tuve mucho, o sea, de chico tuve muchos problemas para dormir, parálisis del sueño, sueños lúcidos, pesadillas todas las noches, sonambulismo, todo. Ahora me encanta Sonambulismo también. hablar Ahora te dormido. tengo que contar mis historias ahora. No, pero nivel de haberme quedado dormido en la casa de un amigo, haber bajado las escaleras dormido, abierto la heladera, sacado cosas, Es un como para, montón esto. las dejé arriba del tipo de la mesada, cerré y me dormí en la silla de la No, cocina. amigo, es un montón lo que estás diciendo. De hecho, hace poco leí qué onda, qué es el sonambulismo. Es tipo, aparentemente el cerebro apaga la parte sensomotora cuando dormís, pues tipo, voy a flashear sin consecuencias. Y la Claro. gente que tiene sonambulismo es tipo, eso no se le apaga, por eso se mueven. Eh, pero, y se me acaba de ocurrir un re loophole legal, tipo, ¿qué pasa si alguien hace algo, tipo un abuso sexual de cualquier tipo y alega que estaba sonámbulo? Y va a ser muy difícil de defenderlo, pero ¿Nadie lo hizo nunca? No, si sos inocente hasta que se compruebe lo contrario, boludo, porque es difícil de defender. Con tener una coartada de que estabas dormido antes de que el abuso haya ocurrido, eh, o sea, según lo que me contaste que hiciste en la casa de tu amigo, podrías haber hecho algo sexual, o sea, no lo decidís vos. Pero de verdad, no sos vos el que está decidiendo. O vos decidiste sacar cosas de la heladera. no, Y yo bueno, no por tengo, eso, no boludo. tengo memoria de haberlo hecho ni siquiera. Yo solo, o sea, cuando era sonámbulo me despertaba en lugares random de la casa. Y era como, uy, mierda, me olvidé de despertar en el living. Es re loco esto. A mí me reinteresa esto. No lo del abuso sexual. Que me parece una pregunta. Quiero ver la historia de los juicios si alguien usó esa defensa y cómo Eh, salió. sí. Tal vez fue real. Yo creo que alguien es inimputable, boludo, si lo hace por sonámbulo. ¿De qué lo vas a culpar? ¿De tener mala suerte? Igual si Sí, volvemos a lo de free will, es igual de culpable del que lo hace despierto en teoría. Sí. o sea, es el mismo caso que cuando alguien está habiendo tomado, drogado, o no sé. No, pero eso es un atenuante, pero igualmente, por ejemplo, si vos manejás en pedo y matás a alguien, es un atenuante estar en pedo, pero es un delito manejar en pedo. No es un delito tener un problema en el córtex sensomotor cuando dormís, boludo. No estás haciendo nada irresponsable. Bueno, pero con el tema del libre albedrío, eso siempre es verdad. O Bueno, sea, pero la justicia. Ahora vamos no al tema del libre pregunto, albedrío. Vamos con el paradigma actual. ¿En qué es reprobable? O sea, ¿qué le podés decir a alguien sonámbulo? ¿En qué parte falló? Porque alguien que manejó en pedo, flasheó en ponerse en pedo y manejar. no creo que, a ver, ahí está siempre la cuestión de la intención del acto. Si vos no tenías intención, pero al mismo tiempo, si, eh, no sé, empujo a un amigo jodiéndolo, se patina, se cae a la vereda y se abre el cráneo y se muere. Yo no tenía intención de matarlo. Pero ahí de nuevo, empujar a alguien es un delito, es una agresión física, ser sonámbulo no. O sea, Bueno, obviamente hay también un gris en se rompió la cabeza contra el cordón y no le pasó nada. O sea, obviamente hay un gris ahí que lo podemos debatir también. Pero yendo al caso puntual de alguien que hace un abuso sexual y dice, y tiene una coartada para demostrarlo, que previo al abuso estaba dormido. Y dice, soy sonámbulo. De hecho, puede probar que es sonámbulo. Porque se le han hecho estudios del sueño alguna que otra vez. Dice, loco, soy sonámbulo y mientras esto pasó yo no era consciente de mis actos. mm, Un juez no puede más que declararlo inocente, boludo. No se me ocurre cómo lo podrían declarar culpable. Habló alguien que no sé quién es. Es muy interesante que haya alguien que no sé quién es en el chat y diga, pero hay estímulos que te despiertan. Primero, Spooky, me gustaría que me digas quién sos porque me intriga, pero al margen de lo que dicen acá, o sea, sí, deberías comprobar, qué sé yo, que estás abusando de alguien. Igual por abuso no me refería a tipo una violación. Pues algo más tranca, tipo un toqueteo o algo así. Supongo que mm. lo que dice Spooky es que si empieza a gritar la persona que está siendo abusada y vos no te despertaste siendo sonámbulo, ahí es rara. Sí, Spooky es mi novia, a todo esto. Ah, bueno, yo no sabía quién era Spooky. No, está bien. Bueno, hola Sí, Spooky, de vuelta. bienvenida. Claro, se te sacó uno algo Hay, así. hay una interacción física, o sea que necesario. A ver, no sé el nivel de sonambulismo de cada uno, pero yo he llegado a cagarme a piñas con una almohada,
pero es verdad que si hay un segundo, o sea, si hay otra persona que está involucrada, necesariamente hay una reacción, creo, de la otra persona. Si no hay respuesta a esa reacción, o sea, de vuelta, si alguien que está psicótico y alega no darse cuenta que el otro está reaccionando, también es es como que siempre es el problema de la mente, decir como, bueno, pero ¿cómo no te diste cuenta que el otro te está intentando despertar? Como, no Igual sé. también hay muchos relatos de gente que fue abusada. De nuevo, no me refiero a algo tan pesado como una violación con penetración, que me parece un montonazo, sino a algún tipo de abuso un poco más chill. eh, que muchas veces lees tipo testimonios y un fenómeno muy común es decir que la gente se paraliza por el miedo. Entonces tal vez se puede dar medio un cóctel letal en este caso, tipo un sonámbulo y una persona que se queda toda paralizada y no puede reaccionar por un tiempo. Y si lo Mm. llevamos a un acto más instantáneo como clavar un cuchillo a alguien, bueno, si hay también, ¿qué onda si un sonámbulo se levanta, agarra un tramontina y se lo clava tipo en la frente a alguien? Claro, que no hay, como dice, o sea, supongo que Tommy se refiere a si no hay posibilidad de reacción. Tipo, si ni siquiera tuviste el trigger para despertarte, fue de una bardeaste. Mm. Sí, o sea, sería un caso muy particular, pero eh, quien sea que tenga que jugar a esa persona va a estar en un quilombo, seguro. Mal. No, Yo tengo entendido que acá, al menos en nuestro sistema penal, hay presunción de inocencia. O sea, vos tenés que... Por eso me parece loco, me quiero meter porque yo soy bastante de escuchar casos en la tele y ahora que lo pienso por primera vez es muy loco que nunca haber escuchado esta defensa. Me quiero fijar en la historia de... Supongo que si hay testigos en la escena y qué sé yo, el problema es que necesitas evidencia de haber estado dormido. Que tal vez mm. esa es la rara, pero me resulta loco. Que por eso quiero buscar en la historia del sistema penal argentino mundial qué tan común es. Porque si vos podés tener una coartada válida de que estabas dormido, que no había ningún testigo que te vio antes de que llegues a la escena del crimen, o sea que podías haber estado dormido en una escena de crimen doméstico, ponele, que es dentro de una casa, o sea, cerca de tu puta cama. Igual creo que, o sea, siempre todas las escenas de crimen doméstico están súper embarradas en el sentido de que en general es la palabra de alguien contra la palabra de otra persona. Y bueno, por Y eso son tan difíciles de... Yo creo que muchas veces alguna rama del feminismo, por poner un ejemplo de alguna temática, puede ser otra, pero vamos con el feminismo, muchas veces se indignan mucho con la justicia y yo creo que por un lado la justicia es muy indignante muchas veces, pero por el otro lado la gente me parece que tiene un problema en general para entender la presunción de inocencia. Que la gente no entiende muchas veces que un juez tiene que comprobar más allá de la duda que alguien es culpable para juzgarlo. Para la justicia nosotros somos inocentes salvo que haya una cantidad de evidencia que el juez tiene que considerar beyond, o sea, más allá de la duda razonable, sos inocente. O sea, por más que todo el mundo flashee, vamos a poner un caso, el caso de Artés, ponele. Más allá que todos vayamos con la teoría, mirá si una piba como Telma va a convocar 300 personas y se va a filmar y va a decir esto enfrente de todos, obvio que no está mintiendo, bla, 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 bla. Eso no es evidencia. O sea, podría darse tranquilamente que no existe la cantidad de evidencia para enjuiciar y meter en cana de Artés, por más que toda la opinión pública le creamos a Telma. Y muchas veces la gente cree que eso es una falla de la justicia. Para mí no es una falla de la justicia, porque atrás de la presunción de inocencia hay un montón de otras cosas muy valiosas de la justicia que no están tanto en los casos más tipo eh, con más renombre. Y que la presunción de inocencia muchas veces, o sea, como el sistema judicial es un sistema totalmente formal, por eso muchas veces va en contra del sistema, del sentido común, igual que lo que es el código. Cuando escribís, viste, el código, tenés un problema en un punto y coma en la línea 36 y tipo te salta un error y tal vez vos decís, man, dale, no puedo interpretar que me olvidé un punto y coma. Tipo, no, esta cosa no interpreta. Esto es lo mismo, o sea, cuando vos tenés un sistema formal en el que todos los axiomas tienen que quedar perfectamente en el rompecabezas enorme del todo, y están jerarquizados, la presunción de inocencia está tipo en la cúspide de la pirámide judicial. Entonces, nada puede contra, nada tiene lo suficiente valor. Por ejemplo, vamos a por otro caso, el 2 por uno, que mucha gente se quejó de que los represores salieron con el 2 por uno. Había
hay un principio de estos supremos legales, como la presunción de inocencia, que es, no me acuerdo el nombre, creo que es el principio de esa. O sea, que básicamente dice que si hay dos leyes que se le aplican a un reo, se le aplica que están en contradicción mutua, se le aplica la más beneficiosa para él. Entonces estamos en una situación en la que la ley de imprescriptibilidad por derechos de lesa humanidad, que hubiera vuelto imprescriptibles los crímenes de estos chabones, se sancionó después que la ley del 2 por 1, que simplemente decía que pasado cierto tiempo y con cierta conducta, tus días de la condena empiezan a valer 2 por 1. Entonces, los chabones fueron con un juez diciendo, mirá, loco, esta ley se me aplica y es anterior, y el juez no podía hacer otra cosa. Y de nuevo, la opinión pública toda súper indignada, ¿cómo van a liberar represores? Bueno, man, es la ley. Y no importa el caso, vos no podés comprometer la estructura es así y es formalmente así, está hecha para que no pueda ser contradicha porque la opinión pública está súper frenética con algún tema. Creo que con la presunción de inocencia pasa algo parecido, en general. Creo que estamos en un buen... Bueno, igual nos quedan 10 minutos nada más, pero quiero hablar de Free Will. Ok. Pero nos quedan 10 minutos nada más. No sé si tenés... Sí, me habías preguntado por los efectos de la luz y el sueño. Ah, mal, boludo, es verdad. Antes de irte a la goma. Nos fuimos al carajo, ¿no? Sí, hay mucho, de hecho, relacionado. A mí me gusta mucho la astronomía. No sé nada de astronomía, ¿no? Pero me gusta mucho el cielo en general. Mirar el cielo de noche. Y es algo que en una ciudad como Buenos Aires prácticamente ya no podemos hacer. O sea, ves las 3 Marías y 10 estrellas más, con suerte. Y hay algo de esa sensación a la noche de poder apagar todo y mirar para arriba y sentirte inseguro y chiquito, que me parece es una sensación que fue importante a lo largo de toda la historia de la humanidad, que hoy ya no tenemos. Justo hay un chico que me encanta, tiene un podcast, un newsletter que se llama Valentín Muro, se llama cómo funcionan las cosas, que habla mucho de eso. Cómo perder situaciones humanas debido a la comodidad tecnológica puede hacer que perdemos rango emocional, por así decirlo. Obviamente ganamos un montón de cosas con la tecnología. Yo no soy menonita, no quiero que volvamos a una vida sin vacunas y sin filtros de agua potable, pero hay algo de la sensación de la conexión con un universo más grande que nosotros, que nos puede destruir en cualquier momento, y esa inseguridad y esa pequeñez frente al infinito, que ya no la tenemos, así como ya no conocemos el aburrimiento prácticamente, ¿no? Hay emociones que estamos desterrando de la experiencia humana, y creo que va a tener, no sé si consecuencias negativas, pero va a eliminar corrientes de pensamiento y eliminar formas de percibir el mundo, que creo que eso es una pérdida. Me hiciste acordar de 2 cosas que te quiero decir / preguntar. La primera es que en muchos de estos libros que estuve leyendo que estudian la dimensión de lo sagrado y todo eso, aparece la sensación de O, escrito en inglés AWE, de lo que viene el awesome, que es esta sensación de, ¿cómo la puedo traducir? De maravilla. Claro, sí. De maravillarse, como algo de que es casi difícil de agarrar con palabras, como cuando estás mirando tipo una montaña con un lago en el sur, te sentís resarpado. Y pensaba que la mayoría de la historia, bueno, de hecho hoy en día sigue pasando lejos de las ciudades y las capitales, ¿no? Pero la mayoría de la historia documentada, la mayoría de las personas, tenían varias instancias en el día. Digamos que, esto también es importante, por un motivo evolutivo, muchas de las cosas que nos gustan tienen que ver con los biomas. O sea, hay un motivo evolutivo de por qué cuando vemos un rebosque, una remontaña o el mar o un relago nos sentimos tan maravillados por la belleza natural. ¿Hay algún tipo de origen biológico de eso, de cazadores recolectores llegando a un lugar y el signaling del mismo bioma
y nosotros armados para sentirnos como, bueno, me encanta donde hay agua, me encanta donde hay verde, me encanta donde hay, bueno, no sé en qué ventaja puede tener una montaña, pero no importa. El punto es que la naturaleza nos resulta muy linda y tiene sentido que sea así, porque somos animales. Y muchas veces la naturaleza, como decías vos, de hecho, los primeros sentimientos religiosos tenían mucho que ver con la naturaleza. Y hay algo que me parece que la mayoría de los humanos en la historia, ahora que estoy leyendo este tomo de las religiones viejas, la mayoría, sea el artesano, el herrero, cualquier personaje de la sociedad, tenía un montón de instancias en el día en donde sentía se maravillaba de ver un toque, una llanura, una montaña, un lago. Estaba mucho más en su día a día, como decías vos recién con el cielo. Bueno, y de noche ni hablar. Eso por un lado. ¿Qué tendrá que ver eso con la dimensión de lo sagrado? A eso voy. Y lo otro que te quería decir, que medio que me lo olvidé, creo que me lo olvidé. Ya fue, me lo olvidé. Ya va a volver, ¿o no? No sé por qué cuando estabas hablando pensé en las estaciones y los ritmos de vida más, entre muchísimas comillas, más naturales. Odio la palabra natural. Eh, pero no sé, quizás ibas a ese punto, ¿no? De que hasta no hace tanto era relevante saber qué clima hacía afuera, o que en qué estación estábamos, ¿no? Como que podía ser algo que te cambiaba la vida en cierto sentido. Ahí me Y hoy en acordé. día es si pones el aire a 24 o pones la calefacción a 32. Eh, Sí, Obviamente, ¿no? Desde la comodidad occidental de una casa con techo y comida y todas las aclaraciones que uno no, tiene que hacer. y además desde una lectura más, si querés, del materialismo marxista o previo, eh, el hecho de que la agricultura, la luz del día, o sea, que todo estuviera ligado con las estaciones y con los astros, hacía que toda la vida tenga esa sensación de coherencia. eh, en todos los ámbitos posibles, entre la temperatura hasta la vegetación, los ciclos de crecimiento de las cosas. Supongo que influiría también en las guerras, en las migraciones, como que todo tenga que ver con todo, sin estos ambientes que estamos creando ahora, bueno, esta palabra no te gusta, artificial, eh, que son eso, son como una suerte de situación eh, ahí a velocidad crucero, tipo en automático, y, y tal vez muchas no sé, todavía veo ciertas reminiscencias, por ahí, qué sé yo, el famoso amor de verano, o cuando viste viene la primavera y te sentís como más zarpado hormonalmente, o sea, como que todavía siento que hay cosas ligadas a eso que seguimos sintiendo acá en la ciudad y me imagino que la vida antes era todo eso, todo el tiempo. Eh, Igual me acordé que no me quiero olvidar de nuevo, te lo dejo y respondés todo junto. Lo de diminishing returns que hablábamos al principio, que vos en un momento dijiste recién que ya no nos aburrimos, que también se me ocurrió un poco pensar en eso, tipo, en qué sentido estamos teniendo ya diminishing returns con muchas cosas como esto del clima. ¿Cierto? Tipo, qué tan lindo se sentía tal vez no tener un frío que rozaba la neumonía y tal vez la muerte. Qué lindo debió haberse, o sea, cuál era el return de decir pasó ese invierno. Cómo se sentía salir a la calle ese primer día que hay tipo 19 grados y estar todos en la plaza, en la iglesia, en donde sea, en el mercado. O sea, cuáles eran los returns de esa época de cada una de esas cosas. Tener un hijo que no se haya muerto los primeros 2 años de vida, curarse de una fiebre, que te arranquen una muela con una tenaza, boludo, y tener que escabiarte y a los 3 días que no te duela más. O sea, es medio un big deal hacer un viaje de 2 meses y llegar vivo y con poca diarrea e hidratado en lo posible, sobrevivir una tormenta en el mar, ¿entendés? Como un montón de cosas. Mm. ¿Cuánto diminishing return tendremos hoy en día que hace que no entendamos también ese éxtasis religioso del pasado? Porque era una vida mucho más. Digo, ya hoy cuando nos pasa algo medio picante como una guerra, ya la gente vuelve un poco a estar en esa. O sea, claramente la vida era mucho más propensa que uno esté en esa antes que Mm. ahora, siento. Sí, sí, de hecho, bueno, Huxley en Las Puertas de la Percepción hace un poco un análisis muy por arriba de eso, de cómo él explica mucha iconografía religiosa con
imaginaciones de esas situaciones extremas, ¿no? Del hambre, la sed, la enfermedad, el frío, como que el cansancio físico, que hay varias fuentes de, de inspiración que perdimos, ¿no? A ver, yo no sé si quiero volver a las hambrunas para poder escribir mejor. Preferiría comer polenta el resto de mi vida que cagarme de hambre. Bueno, pero es Pero un poco lo que decías hace un rato cuando estabas jugando el papel de religioso. Hay cosas que en el laboratorio no salen igual. mm, O sea, tal vez hay un prerequisito en las mejores expresiones humanas que tiene que ver un poco con pasar ciertas situaciones extremas. mm. Sí, o sea, hoy lo puedes ver, por ejemplo, con la importancia del LSD, ¿no? De los lugares, el lugar cognitivo que desbloquea, o otras drogas alucinógenas. Pero yendo un poco a lo de Diminishing Returns y atando al principio de todo con lo que hablamos del arte y de Walter Benjamin, está esta cuestión de, por ejemplo, Instagram. A mí Instagram me parece una aberración, lo uso lo menos posible, pero tiene una cosa de, en Instagram puedo seguir a 1 millón de artistas, entonces voy a ver infinito arte, entonces voy a saber un montón de arte. Y estás como un zombie scrolleando ahí, viendo... Está bien, puede que estés viendo 200.000 ilustraciones en un día. Quizás vos en un día ves más ilustraciones de las que veía un campesino medieval en toda su De vida. las que vivió Da Vinci en toda su vida. Puede ser, boludo. Sí, sí, o sea, no creo que Da Vinci haya tenido acceso al catálogo de obras de arte que tenemos. Y sin embargo, hay algo en el acto de cómo lo consumimos y cómo lo vemos y cómo está de tan fácil acceso y es tan fácil pasar a la siguiente que no tiene el mismo valor, necesariamente, porque hay una cosa de diminishing returns. O sea, no es lo mismo irte al Bellas Artes y sentarte media hora enfrente de un cuadro a estar media hora en Instagram. Eh, y acá no quiero ser moralista, ¿no? Porque es muy fácil pegarle a las redes y decir tipo, Instagram es una poronga y no sé qué. Eh, pero creo que realmente tiene una cuestión de que lo masivo y lo del fácil acceso es en detrimento de la experiencia. Igual abriste una puerta que me parece interesantísima tal vez para el tema de la semana que viene, que es los diminishing returns. Ponele, vamos a plantear diminishing returns, ponele con el altruismo efectivo del utilitarismo de ahora. O sea, se abren muchas puertas turbias, o sea, ¿es necesaria la escasez para las cosas en general? Porque vamos a diminishing returns con altruismo efectivo podría ser lo mismo. Empezás a ayudar efectivamente a un montón de personas que te empieza a venir menos satisfacción por cada persona que ayudás. O sea, si hay diminishing returns con todo, qué cosa que no lo sé, habría que ver qué onda los resultados. Por eso igual justo el altruismo efectivo trata de combatir esto de no importa cómo te sentís vos por ayudar a alguien, lo que importa es la ayuda cuantificada por algo, pero sacamos de la solidaridad, que es un lugar mucho más real. Pero con el arte y todo esto, si la escasez es importante para todo, nada, es interesante de cruzar con lo que parece ser hoy en día los horizontes y las utopías de la mayoría de los sistemas políticos, que es abundancia, 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 redistribución, abundancia. Es como, son dos paradigmas que puedo ver chocándose muy fácilmente y muchas veces. El de diminishing returns con esa cosa medio glotona que hay en todos los ámbitos, al menos en la especulación, de decir, no, más, mejor, mejor, más y para más gente, mejor todo el tiempo. Me parece un lugar polémico e interesante. Sí, o sea, creo que igual con el ecologismo hoy en día es como el tema candente, ¿no? Es decir, como, bueno, hasta qué punto el desarrollo y la producción no son útiles y a partir de qué momento nos empezamos a matar por el cambio climático, ¿no? O sea, si lo querés ver desde ese punto de vista. Al mismo tiempo, yo, desde un punto de vista marxista, creo que las condiciones materiales de existencia de la humanidad todavía no están en su punto ideal. Es decir, todavía hay mucha gente que tiene muchas necesidades materiales y frenar la producción y el desarrollo hoy, así de seco hoy, no creo que mañana vivamos todos vidas paradisíacas porque estemos en paz con la naturaleza y la Pachamama nos bendiga. Eh, Aparte la como que hay Pachamama es una forra de mierda, eso lo sabemos. O sea, los que realmente les importa esa discusión saben que todo socialismo es alejarse de la Pachamama. O sea, todo intento
de verdad, eso tiene que quedar claro, loco. Si la Pachamama dicta las reglas, volvemos a que gane el más fuerte. Los leones. Claro, esa es la regla de la Pachamama, es tipo la gente discapacitada, la gente débil, la gente con problemas de aprendizaje, toda esa gente tipo descartada. O sea, así funciona la naturaleza. Yo creo que, y acá no pongo un adjetivo peyorativo, yo creo que muchas veces la centroizquierda y la izquierda y la derecha, en muchos casos también, están buscando mundos artificiales. Y no está mal puesta la palabra ahí. Todas las dimensiones que nos importan, la redistribución, la justicia, la tolerancia, qué sé yo, son cosas que no van de la mano con las reglas de la naturaleza. Van manifiestamente en contra. Como el veganismo, que también va en contra. O sea, esas cosas no tienen que llevar el mote de natural. Es confuso que lo lleven, al menos para mí. Son cosas artificiales que tienen que ver con el diseño humano y que casualmente por eso están más afín a lo que el humano plantea como un norte deseable. Su teleología. Bueno, y ahí te doy la derecha, ya que estamos cerrando, en que nuestros sistemas de historias y de significado ayudan, en el sentido de que estamos construyendo una idea global quizás de que Sapiens es el que cuida a los demás, el altruista, el que le importa unir las tribus de las tribus, como construir la Torre de Babel, ¿no? Igual ahí la religión la verdad que es una guachada, ¿no? Porque Dios nos podría haber dejado bien con la Torre de Babel y ya, y no teníamos más problemas. Es que es el mismo problema del principio del Génesis. De hecho, ahora que estoy leyendo el libro este de Eliade, ahora justo llegué a la parte de los cananitas. No sé, el problema es que lo leo en inglés y hay que traducir todos los nombres de Canaanites. No sé cómo dicen. Los Canaan era la región. Estoy medio en la época de los judíos, por decirlo fácil. Ya pasa. A un ateo. ¿Qué verga es eso, no? De referencia, ¿no? Porque si no, un peligro. Después la gente cree que no la leí. Canaán era una de las zonas donde se empieza a disputar el tema de las migraciones en la vieja Mesopotamia. Y para la época de los judíos del Viejo Testamento, estoy en esa parte y estaba viendo el principio del Génesis, que se escribe último, el Génesis, porque justamente los judíos, y esto era interesante, eran un pueblo que le preocupaba bastante poco el mito de creación, y de hecho bastante de los elementos del mito de creación judío es una réplica de los otros, que eran réplica de otros, hasta el Enuma Elish, que es el más viejo, todos medio que siguen la misma lógica. Y está hablando de eso y bueno, medio que el Génesis, el tema del árbol, el árbol se llama árbol del conocimiento. La serpiente tienta a Eva y a Adán hablándoles de que van a conocer y que van a saber lo que es el bien y el mal. Y cuando Dios se da cuenta, medio que los encara y le dice, loco, ¿por qué querés saber? ¿Por qué te querés hacer en semejanza a mí? Como diciéndole, te armé todo un paraíso para que no te tengas que preocupar por nada. ¿Por qué rompes la verga? Ahora te vas a la mierda y vas a laburar para siempre. Bueno, un poco la moraleja es medio turbia. Es tipo, es Dios diciéndote, no estudies, no conozcas, no entres en esta discusión. Esta discusión es para Dios. Y un poco lo que decías recién es también eso. Hay ciertas religiones que ven la búsqueda humana de conocimiento filosófico autónomo como un pecado. Que es muy del monoteísmo eso, porque la antigua Grecia, de hecho, con toda esa liturgia de dioses cogiéndose humanos y semidioses, ahí había algo de que hacerse en semejanza a los dioses era una virtud. Para todo lo que es el judío cristianismo de las épocas oscuras, digamos, de los 11 siglos esos, es un defecto, de hecho, es un pecado. Por eso la kipá significa acá termino yo y empieza Dios. O sea, religión que versa sobre de hecho, tengo entendido, creo que Spinoza hablaba de esto, que en los monasterios medievales, en las paredes de los monasterios decía Dios lo ve todo, algo así, como había viste que Kahneman hizo el experimento de poner los pósters con ojos que te miran para ver cuánta plata pones en beneficio. O sea, como que ya hay un conocimiento medio antiguo de que el ser visto hace que nos comportemos mejor. Y la invención de este Dios omnisciente que a todos nos ve todo el tiempo era un gran método de enforcement, aparentemente.
Nada, Sí, bueno, eso. Estamos en 1 hora 10. Yo iría a cortar la grabación. De última, seguir boludeando acá un rato. Y nada, eso. dale. Bueno, ¿te querés Eh, despedir de la posteridad? dale. Un saludo a Ana si sigue viendo el, el podcast. Y no sé en qué quedó. Al final las posturas se mezclaron un montón al final, pero creo que hice un buen trabajo en defender a la La religión verdad y que sí, boludo. a la ficción en general, estoy seguro. Basta, por Eh, favor, basta. de hecho, Sí, Ana te mandó un corazón en el chat. hay un autor que me encanta, Terry Pratchett, un autor bueno, actual no, pues se murió hace un poco, pero eh, que habla particularmente de la importancia de la ficción y de la fantasía en construir una mente que es capaz de entender conceptos como libertad, justicia, igualdad, que son ficciones, que son fantasía. No existe, no, vos podés moler hasta el último átomo del universo y no vas a encontrar una pizca de justicia. Pero querramos o no, las necesitamos. Tenemos a alguien que te saluda acá también, perdón. Eh, Bueno, saludo. No sé quién es, pero saludo. Si sos amigo de Fidel, sos amigo mío. Bueno, nada, corto la grabación y seguimos acá en Twitch. Entonces, dale, yo creo que igual, sí, según mi master plan, yo creo que ahora en febrero vamos a estar subiendo todo lo que he grabado a YouTube y empezar a subir ya a la par de que se graben. ok. Así que nada, le mando un saludo a mis viewers from the future. Los quiero. Ojalá siga siendo joven para cuando esto salga a la luz. Y nada, los quiero. Creo que los quiero. No sé si quiero a mis viewers. Primero no tengo viewers. Y el día que los tenga no sé si los voy a querer. Tal vez me hatean mucho. Podemos Chingón, man. hablar de relaciones parasociales también algún día. Tenemos que hablar de muchas cosas, man. Pero bueno, voy a despedir de YouTube, que son unas vergas que no están acá en Twitch, así que se pierden lo que sigue. Y nos vemos la próxima. Bye.